¿Colombia hoy en día está narcotizada? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, pero no de la misma manera. Digamos que hay un proceso de reingeniería muy dúctil. Ya obviamente no se cometen los errores que cometieron los carteles de Cali y Medellín. Naturalmente en este gobierno ha habido una reestructuración. No estoy diciendo que el gobierno lo haya hecho, pero quiero decir... O lo haya permitido. Sí, pero también han aprovechado las ventajas que ha dado este gobierno. Uno, por estar mirando otras cosas, y dos, por este proceso, por ejemplo, de la paz total. Que es fallida. Es fallido, y naturalmente ha sido una oportunidad para las organizaciones criminales para reestructurar no solamente las rutas del narcotráfico, la reposición de todos los carteles alrededor, sino también la forma instrumental de las organizaciones criminales, más de 90. Las mismas guerrillas se han reestructurado de otra manera, funcionan de otra manera, ya son más por tipo célula. Entonces, es más difícil, al tiempo que la fuerza pública se ha deteriorado, no solamente la moral de la tropa, sino la lealtad de la tropa hacia la Constitución, tratándola de llevar más hacia el líder que hay en Colombia y no hacia las leyes. Entonces, eso ha dejado también una situación, unas brechas determinantes para que estemos en una situación de crisis. Porque también hay que decirlo, no todo el problema aquí es de narcotráfico, por supuesto que no. El tema de corrupción es un tema de honorabilidad, de decencia del ser humano que ve en el poder público la oportunidad de subirse a un avión, de tener un celular, de ir de compras, de ser miembro de un club, o de que salga en televisión o le hagan preguntas. Entonces, yo sé que suena oligofrénico, pero es realmente parte de... ¿Qué significa oligofrénico? La habilidad para actuar con estupidez e imbecilidad, pero es una forma más prudente de decirlo. Me gusta oligofrénico. Esa corrupción, que yo también creo que está muy arraigada dentro del ADN de Colombia, ¿es por qué? Bueno, hay una cultura lamentable que es echa la ley, echa la trampa. Hay otra cultura de la mal llamada sangre indígena. Entonces es necesario en una sociedad donde hay carencias educativas estructurales, parte por el resentimiento también, y que se ha alimentado, que existan contraculturas, y que la contracultura, que era algo que estaba tratando de hacer un líder que hubo valioso en Colombia, que era Antanas Mocos, él trató de hacer esa contracultura, de tratar de educar a la gente y decirle por qué es importante ciertas cosas, esas instituciones. Esos esfuerzos se perdieron en medida, pero eran importantes. Esa era una ruta muy importante que no se siguió. Y se siguieron fueron los ejemplos y los estereotipos de los peores líderes que hemos tenido. Y entonces naturalmente nos radicalizamos. Y otros que fueron muy buenos líderes quedaron aislados o han sido, digamos, atacados. Y estamos ya en un tema de guerras de tribus. Entonces cada uno le habla a su tribu lo que quiere escuchar, la tribu es lo que quiere escuchar, y eso ha llegado incluso hasta los medios, y ha llegado también incluso hasta los partidos políticos y universidades, etcétera. Entonces ya hay ahora tribus donde hay líderes en cada tribu, y pareciera que son varios países, están totalmente desconectados, pero los que saben manejar las diferencias y las brechas son los que más se benefician. Y naturalmente en la división es donde surgen los líderes más carentes de la historia, no los que unen un pueblo, sino los que utilizan su división para destruirlo y beneficiarse a sí mismos. Y obviamente supongo que ese vínculo con la corrupción que tiene Colombia va ligada también al narcotráfico, ¿o no necesariamente? No necesariamente, y no necesariamente, porque hay un momento donde usted puede incluso no tener narcotráfico, me doy cuenta que no existe. Pero si el carácter del líder es de tal naturaleza que impele la corrupción necesariamente, un contrato, una licitación pública, y no hay narcotráfico, simplemente es un beneficio económico, claro, o un grupo extranjero que viene a invertir, pues ahí no hay nada de narcotráfico, es simplemente una determinación, una falta de ética, porque hay cosas que se podrían, digamos, llegar a modificar para mejorar esa solución. Mire el ejemplo del modelo francés, la Escuela Nacional de la Magistratura. Yo no sé si lo ideal sería tener un consejo de la Judicatura, o tal vez una Escuela Nacional de la Magistratura donde se enseñe ética y donde se le termine de formar a los funcionarios públicos, como en muchos países. ¿Los abogados toman clase de ética? Obvio. Pero no de esa forma, ¿no? ¿Sí? No de la que se requiere, y mucho menos en Colombia. Pero, por ejemplo, para ser fiscal general de la Nación en Japón hay que entrar a un instituto especializado
y tomar un año más antes de llegar a recibir esa nominación. O en Francia, en la Escuela Nacional de la Magistratura, se imparten ciertos cursos que están por fuera del pénsul de abogado. En Colombia no. No, y en Colombia se necesita más que nunca ese tipo de enseñanzas. O en las mismas universidades hay que hacer un replanteamiento de muchas cosas para tener una cultura de funcionarios públicos que entiendan que es un honor y un servicio y no la oportunidad para hacer plata. ¿Y esa corrupción va ligada al populismo? No, tampoco. Porque se encuentra en el populismo, obviamente la explota. Pero como explota otras cosas, como explota los odios, las diferencias y sobre todo el miedo y el temor y el rencor. Claro. Pero no, la corrupción es más un vehículo para hacer que las cosas pasen. O no se vigilen, o pasen sin ser vistas. Sin ser vistas. Sobre todo eso. Entonces, digamos, otra cosa, la corrupción más temible, la más lamentable, es cuando las entidades encargadas de vigilar las cosas no cumplen su función. Una Procuraduría General de la Nación, una Fiscalía General de la Nación o una Contraloría General de la Nación que mira para el otro lado o que saca cosas de vez en cuando se están robando el erario público, pues es lamentable. O cuando llega ellos solamente a decirnos a contarnos cómo fue que se robaron la plata. O cuando hay una participación política que es muy evidente y nadie hace una alerta al respecto. Eso tiene que ver con temas de nominación, es decir, de cómo elegimos a los fiscales generales de la nación. A cada uno de ellos se podría mejorar ese sistema, naturalmente se debería mejorar ese sistema. Dígame una cosa, Colombia necesita hoy en día, digamos, con este panorama que estamos viendo, con los niveles de populismo que hay, con la corrupción que hay, con la narcotización del Estado, ¿Colombia necesita una nueva constituyente? No es lo último que necesita para todos los problemas que tiene, porque el problema aquí no es la Constitución, sino los líderes que hay en este momento, y el problema no es cambiar la Constitución, sino aplicarla. Llegó el momento de aplicar la ley, eso es lo que falta, no de cambiarla, porque la queremos. La pregunta que uno tiene que hacer cuando alguien le dice que quiere hacer alguna cosa es ¿por qué? No cómo lo va a hacer. ¿Por qué quiere cambiar la Constitución? Y la razón de la supuesta necesidad histórica que nos están presentando es simplemente porque hay bloqueos. Cuando un gobernante utiliza la Constitución, invoca la Constitución como la causa de todos los problemas y la única forma para salvar la democracia, y que para hacerlo es necesario eliminar sus controles, simplemente está sugiriéndole a un Estado de Derecho, a una sociedad, que le den carta libre a su voluntad. Entonces la proposición intelectual y política es inequívoca: sustituir el imperio de la ley por el imperio de su voluntad, disfrazando su voluntad de pueblo. Por eso es que su libro se llama La Constitución soy yo. Sí, inicia el hilo conductor de yo y solo yo soy el pueblo. Que es soy un poco el presidente. lo que Luis XVI. Exactamente. ¿No? Yo soy el Estado. Pero esto es más, porque el Estado es el funcionamiento, la Constitución es la norma, pero en este caso también es lo que sostiene, digamos, todo lo demás. Y esa es la diferencia estructural que el libro también plantea entre las dictaduras del siglo XX y las del siglo XXI, particularmente en América Latina, y es que ya no mueren en un cuartel militar. Como en Argentina, en la Junta Militar, o como Pinochet. O aquí mismo, cuando hubo Rojas Pinilla, o en Bolivia. O en Brasil. Sí, exacto, Branco en Brasil, etcétera. Esas dictaduras ya no existen. Aquí el arma más efectiva no es el tanque de guerra, es la Constitución, porque es la única que no se puede defender cuando termina el ciclo de culpas. ¿Cuál es el ciclo de culpas que muestra el libro? Es que cuando digamos que el populismo altera la percepción del votante. Para acceder al poder es necesario alterar su percepción, y se hace con una fórmula muy básica. La primera es designando un culpable ocasional o circunstancial, depende del que sea más fácil: el gobierno anterior, la élite, etcétera. Depende del país, los empresarios, los ricos, o los inmigrantes en otros países. Depende del país que estemos hablando. Los inmigrantes en el caso de Estados Unidos. Depende exactamente. Hay muchos países que utilizan diferentes según la situación. Y digamos que eso cambia. Pero necesitan un enemigo. O sí, necesitan un culpable. Culpable, sí. Okay. Y después de tener el culpable viene el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Este es el problema, listo. La solución es simple. Para problemas complejos, soluciones simples. Y ese discurso vende. Ese es más fácil porque ese es más fácil de entender. Después del paso del tiempo, naturalmente la complejidad del problema se superpone a la simplicidad de la solución propuesta. Y cuando eso pasa, el votante comienza a recuperar su percepción a los meses de que eligió, como que me equivoqué. Y el primero en señalarlo es la prensa.
La prensa es la crítica, es el disenso social. Dice, pero usted dijo esto, mire lo que está haciendo. Ahí inicia el ciclo de culpas. Entonces, ese líder disfrazado de populista comienza a mostrar su rostro autoritario y comienza a decir, es que la culpa es de la prensa. Eso es mentira. Pero cuando siguen los hechos saliendo, la complejidad se superpone, entonces viene lo que quiere hacer el gobierno y la Corte sale y dice, no se puede porque aquí hay una Constitución, la culpa es de las Cortes, no lo dejan gobernar. Después viene ¿quién? La oposición, el Congreso. El Congreso le dice, ejerce un control político porque esas son las reglas de la Constitución. Es lo que le toca, claro, para eso dice, es. no nos parece que esta ley sea adecuada, nos parece irresponsable, nos parece, etcétera, lo que sea, y le dice que no al presidente, la culpa es de la oposición. Y ahí no el dejan presidente gobernar. saca sus decretos económicos, sus decretos de emergencia. Y cuando ya no ha hecho nada, todo lo que propuso no lo hizo. Las propuestas maravillosas, y no hablo solo de Colombia, eso se repite en todos los países. Sí, y de derecha y de izquierda, gobiernos de derecha y izquierda, el populismo no es exclusivo de la izquierda, eso no es cierto. Entonces, cuando ya pasa todo eso, lo único que agregó este presidente, que no existía mucho, y eso lo agrega la teoría constitucional moderna, es que después de pasar de la oposición pasa a los ministros, eso sí es como nuevo, que lleva como 30 ministros, entonces los cambia, la culpa es de los ministros, la culpa nunca es del presidente, la culpa es de los ministros. El talante, la inmadurez constitucional y la estatura institucional de esos presidentes se muestra obviamente por su incapacidad de asumir responsabilidades, pero porque después de los ministros pasan a culpar a la Constitución. Esa sí no se puede defender. Entonces, la misma Constitución que juró respetar cuando tomó posesión del cargo, es la misma ahora que no sirve. Es la misma que hay que cambiar. Y es la misma que se necesita someter para salvar, según él, la democracia, o ella, la democracia, que él representa, porque él es el representante único del pueblo. Entonces, en el caso colombiano, obviamente, si uno mira la Asamblea Nacional Constituyente que ellos proponen, pues no se quiere cambiar la Constitución, no, se quiere cambiar es el orden constitucional, los principios que soportan. La Constitución es básicamente las reglas de conducta. Para que todos podamos tener una sociedad civil donde hay nuestros derechos, pesos, nuestras libertades. No, aún no, es exactamente la diferencia. La Constitución establece el régimen constitucional, es decir, los derechos y libertades y las responsabilidades de los funcionarios públicos. Esa es la Constitución. Esa es la Constitución. Ahora, el orden constitucional son los principios, los que soportan, los que hacen que exista realmente una democracia, que el poder se divida en tres. Ejecutivo, legislativo, judicial. Exacto, y cada uno, y que sean no solamente divididos, sino iguales, no como quiere el presidente, yo soy arriba, yo soy, no, son iguales, cada uno cumple una función, entre ellos, la judicial son los guardianes de la Constitución, ellos son los guardianes, el legislativo ejerce un control político. Que es el Congreso. Exactamente, o sea que puede decir que no. Claro. Eso es parte del principio de posición. Entonces, y el presidente que ejecuta, y tiene iniciativa naturalmente, pero ejecuta. Ese es un principio vital, ese es el pulmón de la democracia. Y su propósito es evitar el regreso a formas despóticas de gobierno como la tiranía, la dictadura o la autocracia. Eso es lo que hace. Y el otro es la supremacía constitucional, que la norma de normas sea la Constitución y no la voluntad del presidente. En este caso, ¿qué hacen estas personas o estos líderes? Pues se disfrazan de pueblo, yo soy el pueblo. Entonces, como yo soy el pueblo, yo represento la voluntad del pueblo, entonces yo soy la Constitución, yo sé lo que conviene acá. Entonces hay que cambiarla porque eso no está bien, lo que está ahí, debería decir es esto, yo soy el que debe escribirla o decirles a ustedes cómo debe ser la Constitución. En ese momento la propuesta es cambiar la voluntad de la Constitución, que es la institucional, por la voluntad del presidente. Y entonces cambia la jerarquía y obviamente se elimina la supremacía constitucional. Y el último, es decir, el sistema, a ese yo le llamo sistema cardiovascular, al de la supremacía constitucional en el libro, porque es el control al torrente de la voluntad del gobernador, del aspirante a dictador. Y llegamos al último, que es el disenso constitucional. ¿Se cree que en Colombia hay un aspirante a dictador? Pues sí, claro. ¿Sí? No solo yo, eso lo vemos todos los días, pero no estamos en una dictadura constitucional, pero existe el riesgo de que lleguemos a una dictadura constitucional. Y naturalmente estamos en el punto equidistante y más delicado donde se combina populismo con autoritarismo, donde los controles están a prueba, las cortes están haciendo lo que tienen que hacer, hay fallas naturalmente en algunos fallos, eso la tenemos que reconocer, pero la institucionalidad también hay que protegerla. Entonces creo que hemos escuchado los llamados de los presidentes de cada corporación, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, etcétera. Es decir,
Cuando ya ellos tienen que salir y decir hay que respetar las instituciones, eso realmente tal vez en Colombia sea nuevo, pero es algo, digamos, magnífico desde el punto de vista constitucional. ¿Cuánto se cambia la constitución de un país? Digamos, Colombia tuvo la del 86, la del 91, y uno ve esas constituciones de naciones como Estados Unidos que cambian, obviamente, pues porque las reglas y el Congreso es para eso, pero hacer una reforma constitucional implica las reglas nuevas del Estado. ¿Eso qué tan usual es en las democracias sólidas? No, no lo es, porque, digamos, en la Constitución americana es la Constitución escrita y codificada más antigua de la Tierra, y solo se han enmendado y se ha aumentado las enmiendas, the Bill of Rights, pero los 3 artículos de la Constitución son intocables, y no los han cambiado. Y eso se debe también al liderazgo de sus primeros, de sus arquitectos constitucionales, a las cosas que hicieron, blindaron la nación para el resto de su historia, a pesar de los líderes que siguieron que no eran tan buenos. Y muchos de ellos llegaron a tener estatura constitucional gracias a ese blindaje que ellos dieron, de demostrar algo que desde George Washington hasta John Adams quedó registrado en su historia, un principio del derecho constitucional esencial para ellos, es que a government of laws, not men, un gobierno de leyes, no de hombres. No de hombres.